Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 17 de agosto del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías, antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 17 de agosto del 2025. Este domingo el Señor nos habla en la primera lectura, del profeta Jeremías, un hombre que prefirió morir como valiente siendo fiel a Dios, que vivir como cobarde traicionándole, y se atrevió a hablar con la verdad, a denunciar el mal, a pesar de las consecuencias. En la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, se nos dice que, para mantenernos siempre firmes en nuestra fe, fieles a Dios y a la verdad, debemos poner nuestra mirada en Jesús, dejar lo que nos estorba, librarnos del pecado, meditar la palabra de Dios y no cansarnos ni perder el ánimo, tal como lo hicieron nuestros antepasados que dieron prueba de su fe. En el Evangelio, Jesús nos dice que Él vino a traer la guerra contra la cobardía, contra el pecado y contra el mal, para que haya paz en el corazón del hombre, y para esta guerra necesita católicos valientes, que dejen que el fuego del Espíritu de Dios arda en sus corazones. Audioreflexión de la primera lectura. Del libro de Jeremías. Jeremías era un hombre de naturaleza sensible y tranquilo. Amaba la belleza y tuvo que predicar, por vocación divina, destrucción y horrendas matanzas. Dios le mandó a hablar cosas desagradables y a realizar acciones simbólicas que enojaban a los jefes y habitantes de Jerusalén, quienes empezaron a decir que Jeremías no buscaba el bien, sino el mal de su pueblo, que era un pesimista y un aguafiestas, que descorazonaba a los soldados y al pueblo. Jeremías con todo sabe que dice la verdad, una verdad que él no había inventado, sino que viene de Dios. Y prefirió ser fiel a Dios y con valentía hablar la verdad, aunque esto significara perder su vida, antes que, por ser fiel a los habitantes de Jerusalén, cobardemente tratar de salvar su vida, y tener que hablar puras mentiras. El mantenerse fiel a la verdad hará sufrir a Jeremías, ya que será bajado a un pozo lleno de lodo para que allí muera de hambre olvidado y abandonado, pero a Jeremías no le importa, él sabe que Dios no le abandonará. Y de hecho así sucede, Dios le salva por medio de un etíope, de un pagano.
De esta manera Jeremías comprueba que la verdad de Dios por él transmitida vencerá. De hecho, así fue. Jerusalén fue tomada y destruida por el ejército babilónico y gran parte de la población fue enviada como esclava a la tierra de los vencedores. En esta lectura aprendemos que para permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, tenemos que ser valientes para hablar la verdad. En el Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8, el Señor nos dice que el infierno es el lugar de los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes para Dios? Aquellos que por quedar bien con los demás, son cómplices de sus mentiras y por no ser burlados o perseguidos, callan la verdad. Aquellos que, por salvar su vida en el mundo, pierden la vida eterna. Aquellos que por miedo al que dirán, niegan su fe, su religión, sus valores, sin saber que al primero que niegan, al negar a Dios, al negar sus valores y su fe, es a ellos mismos, a su familia, sus orígenes y su ser. Aquellos que como Judas le venden por 30 monedas, aquellos que venden su salvación por el primer pecado con el que se topan y luego en vez de arrepentirse, como Judas, prefieren ahorcarse culpando a los demás. Recuerda que los que mandaron a Cristo a morir en la cruz, no fueron los malos de su época, sino que fueron los buenos que callaron. ¿Quieres ser uno de ellos? Excelente. Sigue callando, sigue teniendo miedo para hablar la verdad, para denunciar el mal donde quiera que lo encuentres. Jesús nos dijo a todos los católicos bautizados: ustedes son la luz del mundo y como luz tenemos que brillar y no cobardemente escondernos y dejar que la oscuridad del mundo, del pecado y de la carne siga contaminando nuestra sociedad, nuestra familia y aún a nosotros mismos. Todos los católicos, estamos en guerra contra el diablo, somos soldados de Dios, la palabra de Dios es la espada del Espíritu con la que combatimos al mal. ¿Cómo es posible que cuando el enemigo saca su espada, palabras de mentira, nosotros en vez de sacar nuestra espada, palabra de Dios, palabras de verdad, y atacarlo, guardamos la espada, dejando que el mentiroso y los demás crean que el malo tiene la razón? Recuerda lo que dice el dicho: el que calla, otorga. San Juan Crisóstomo fue condenado al destierro por el emperador. Al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral, y Juan Crisóstomo pronunció uno de sus más hermosos sermones. Decía: ¿que me destierran? ¿A qué sitio me podrán enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí? ¿Qué me quitan mis bienes? ¿Qué me pueden quitar si ya los he repartido todos? ¿Qué me matarán? Así me vuelvo más semejante a mi Maestro Jesús, y como Él, dar mi vida por mis ovejas. Los verdaderos y auténticos hijos de Dios, los verdaderos santos y profetas, siempre son valientes, porque su miedo más grande, no es perder su reputación, o sus bienes materiales, o su lugar en la sociedad, su miedo más grande es perder a Dios, y prefieren perderlo todo, antes que perder la amistad con Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, no nos va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos va a hacer un juicio personal acerca de si cumplimos o no sus mandatos, si fuimos o no sus testigos. Por lo tanto, ¿de qué sirve ponernos de parte de los hombres? Si los hombres no pueden salvarme, y de nada sirve que todo mundo me quiera, me acepte y diga que soy maravilloso, si ante los ojos de Dios soy un detestable traidor, que se atrevió a negarlo, por quedar bien con los demás. Cuídate no tanto de caer bien o mal a los que te rodean, cuídate no tanto de que te nieguen o no los demás, cuídate más bien, de que cuando llegues a la presencia de Dios, Cristo te niegue, como tú lo negaste. Por cobarde y traidor. Judas no ha muerto, sigue viviendo en sus seguidores, que son todos aquellos católicos cobardes, que se avergüenzan de su fe, de su religión, de su iglesia, de Dios, de sus valores. ¿Eres tú uno de ellos? Estás a tiempo. No vayas a ahorcarte como Judas, culpando a los demás de tus tonterías, antes bien, reconoce como Pedro, que se vale regarla mientras uno aprende y corre arrepentido a pedir a Dios su perdón, acércate a confesar tu pecado, para recibir por medio de la absolución del sacerdote, el perdón, la misericordia y el amor de Dios, que te permitan como Pedro, empezar de nuevo. Dos amigos atravesaban un bosque, cuando de pronto apareció ante ellos un oso en actitud amenazadora. Uno de los amigos huyó rápido y se subió a un árbol, sin preocuparse del compañero. El otro no encontró medio mejor que tirarse en tierra, quedándose inmóvil y sin respirar, fingiéndose muerto.
Llegó el oso, le lamió un buen rato y, creyéndole muerto, se marchó. Cuando el oso desapareció, acudió el amigo que se había subido y le preguntó. Cuando el oso se acercó, parecía que te estaba hablando. ¿Qué te dijo? Me ha dicho solamente una cosa. Que no me fíe nunca de los amigos como tú. ¿Puede Cristo fiarse de católicos como tú? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir. Si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes son la luz del mundo, nos dice Jesús en Mateo 5:14. Y como luz, tenemos que alumbrar. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ser luz, cuando seamos capaces de denunciar el mal donde quiera que lo veamos, cuando seamos capaces de hablar la verdad de Dios y echar por tierra la mentira del diablo. Imagínate, que yo soy tu vecino, y veo a tu pequeño hijo caminar en medio de la oscuridad hacia un hoyo profundo y me quedo callado, porque no es mi hijo, y no me gusta meterme en lo que no me importa y dejo que tu hijo caiga al hoyo sufriendo un accidente mortal. ¿Qué dirías? Lógicamente, que soy una asesina. Porque pude evitar que tu hijo muriera, con solo abrir la boca. Lo más grave, es cuando el propio padre o madre, por no abrir la boca, para enseñarles a sus hijos a amar a Dios, a conocer la palabra de Dios, a cumplir sus mandatos, a denunciarles sus males, se convierten en asesinos de sus propios hijos. Por ejemplo, ¿cuántas mamás existen en esta época, que aceptan el pecado de su hijo o hija? Llámase amantes, vicios, pornografía, etc. Con tal de seguir recibiendo la ayuda económica de estos, no se atreven a denunciarles su pecado. Es horrible ver cómo la gente tiene un valor muy grande para criticar, chismear, para hablar atrás del otro y hasta para calumniar, sabiendo que con eso en nada ayudan al prójimo. Y sobre todo cómo esos cobardes se ensañan en morder y criticar a los que se dedican valientemente a proclamar la palabra de Dios. En cambio, hace falta gente que tenga valor para denunciar y anunciar la palabra de Dios que tiene poder salvador y liberador. ¿Tú de cuáles eres? Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 8, versículo 40 y 44 al 47. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Él ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién encontrará en mi falsedad? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabías que cada vez que dices una mentira o eres cómplice de una mentira, le dices al diablo, papá, y el diablo te abraza y te dice, hijo? Esto realmente es algo horripilante, y mucha gente sin darse cuenta, se está convirtiendo en hijo de Satanás. Por ahí dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Al soberbio, orgulloso, siempre le va a molestar que le digan sus verdades, y en lugar de agradecerlo, va a querer hacer daño de alguna manera, a la persona que le dijo sus verdades, convirtiéndose en enemigo acérrimo de la persona que le hizo la denuncia, tratando de destruirla creyendo que con eso va a poder liberarse de la culpa y de reparar el daño que ha hecho. En cambio, la persona humilde, sencilla, no solo le gusta que le digan sus verdades, sino que es un afanoso buscador de la verdad, por eso se acerca frecuentemente a la lectura, enseñanza y predicación de la palabra de Dios, y agradece al sacerdote, catequista, predicador, que se la da a conocer y enfoca su energía en destruir sus vicios, sus pecados, sus ataduras y apegos, y empieza a reparar los daños causados y a realizar los cambios necesarios. ¿A ti qué te gusta más? ¿Escuchar la verdad de Dios o las mentiras del diablo? ¿Qué te gusta defender, hablar y vivir? ¿Las verdades de Dios o las mentiras del diablo? Contesta estas preguntas y yo te diré quién es tu padre. ¿Y de quién eres hijo?
Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Hebreos. ¿Qué tenemos que hacer para dejar la cobardía, la mediocridad, la mentira? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ser hijos de diablo y convertirnos en hijos de Dios? Esta segunda lectura nos da la respuesta. Primero, dejemos todo lo que nos estorba. ¿Qué o quién te estorba para seguir fielmente a Dios, para escuchar su palabra, para cumplir su voluntad? Puede ser, desde un vicio. Alcohol, tabaco, droga. Una afición. El celular, el internet, la televisión, el fútbol, la pornografía, las películas de terror, etc. Una persona. Tu amigo o amiga, tu compadre o tu comadre, tu papá, tu mamá, tu pareja, tu hijo o hija, etc. Tu pereza, tus miedos, tu inseguridad, etc. Descubre qué o quién te estorba para seguir a Dios. Y pídele a Dios que te dé la valentía, la fuerza y la sabiduría para quitar inmediatamente ese estorbo de tu camino. Segundo. Librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera. El pecado no solo estorba, ata e impide caminar, y nos va jalando poco a poco a las profundidades del infierno y de la condenación. Nunca te quedes con un pecado, pudiendo deshacerte de él a la mayor brevedad posible, acudiendo al confesionario para recibir del sacerdote la absolución y el perdón de tus pecados. Un hombre va a pedirle consejo a un monje muy sabio y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para desatarme? A lo que el monje sabio contestó: ¿Quién te ata? Desgraciadamente nosotros somos los que nos atamos al dar entrada al pecado, de ahí que solo nosotros podemos desatarnos, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, confesando nuestro pecado. Tercero. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Eli. Acepto la cruz, sin temer su ignominia. Imagínate que caes en el vacío y al ir cayendo te sostienes de un tronco. Si volteas para abajo, y ves el precipicio, te vas a llenar de miedo y vas a terminar soltándote. Pero si volteas hacia arriba y ves que alguien viene en tu auxilio, te llenarás de fe, de esperanza, de fortaleza y tendrás fuerza para sostenerte. Pero ¿puedes al mismo tiempo mirar con un ojo hacia arriba y con otro ojo hacia abajo? Claro que no. Por lo tanto, si ves hacia abajo, dejas de ver hacia arriba, y si ves hacia arriba, dejas de ver hacia abajo. Esto significa que, si tú fijas tu mirada en Jesús, no habrá nada ni nadie que pueda extraviarte, confundirte o hacerte perder tu fe. Nadie podrá hacer nada para que dejes de perseverar en tu caminar hacia Dios. Cuarto. Medita en la palabra de Dios. El Evangelio que nos dejó Jesucristo. Su vida, pasión, muerte y resurrección. La palabra de Dios es la espada de la fe, que nos permite atajar las flechas incendiarias del enemigo y nos permite salir victoriosos en nuestra lucha contra el mal. La palabra de Dios que nos va a ayudar a discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Quinto. No se cansen, ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha y curiosamente el primer pecado capital es la pereza, y ese seguirán siendo una de las armas favoritas del enemigo, para hacernos perder el ánimo y mantenernos siempre cansados sentados contemplando el camino. Que descansen en paz los muertos. Si tú estás vivo, no tienes tiempo de descansar hasta que no alcances en tu vida la perfección, la santificación, la salvación y la salvación de los que te rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios que él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura el Señor nos dice, que tenemos que dejar nuestra manera anterior de vivir. Atención. Toda nuestra manera anterior de vivir, no solamente las partes que nos convengan, o las que se nos hagan más fáciles. A veces creemos que, porque deje un pecado, eso significa que puedo conservar otros. Ejemplo, porque dejé de tomar vino y de emborracharme, puedo seguir viendo pornografía, o puedo seguir siendo deshonesto. Para lograr realizar una verdadera conversión tenemos que dejar que nuestra mente se haga cada vez más espiritual, estudiando la palabra de Dios, acercándonos a los sacramentos y a la oración, para que de Dios obtengamos la santidad, en toda nuestra manera de actuar.
Para lograr esto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mentirnos, y la primera mentira, no solo que hemos creído, sino que hemos vivido muchos de nosotros, es la de que no somos tan malos. Cuidado. O eres bueno o eres malo. Una de las mentiras más grandes que nos ha hecho creer el enemigo, es la mentira de que somos malos y estamos hechos para el mal. Eso es falso. Tú eres bueno porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios que es bueno, y fuiste hecho para ser bueno, por eso el mal nunca te ha funcionado, ni te funcionará en tu vida. El enemigo nos ha hecho creer que nosotros somos pecado, y no. Somos pecadores. Que es muy distinto. ¿Por qué? Porque el pecado es en tu vida, como la ropa a tu cuerpo. Tú no eres tu ropa, tú eres tu cuerpo. Y así como pudiste tener muy mal gusto en el pasado, al usar una ropa sucia, ridícula y espantosa, y te la quitaste y la tiraste, y te revestiste de una ropa bonita y de buen gusto y con todo, seguiste siendo tú, de la misma manera puedes quitar de tu vida el pecado de una vez y para siempre y empezar a ser lo que realmente eres. Un hijo de Dios, un ser humano bueno, hecho a imagen y semejanza de Dios, que fuiste hecho para hacer el bien que Dios ha dispuesto. Y solo así, podrás ser feliz, y alcanzar tu salvación y la salvación de los que te rodean. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 12. Todo lo tengo al presente como perdida, en comparación con la gran ventaja de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo y lo considero como basura con tal que pueda ganar a Cristo. No creo haber conseguido ya la meta ni me considero perfecto, sino que prosigo mi carrera, hasta conquistarlo, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dejemos lo que nos estorba y pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Cuándo sabe una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo? Cuando considera toda la riqueza que ha obtenido en su vida como basura, frente al incomparable tesoro de haber encontrado en Cristo y en su palabra la salvación de su alma y la de los que le rodean. ¿Cómo sabe un muchacho o muchacha que ha encontrado al amor de su vida? Cuando no le duele dejar lo que tenía como riqueza, a sus padres, sus amigos, su casa, su pasado para casarse y formar un nuevo hogar con esa persona. Y aunque todo mundo trate de convencer a esa persona de que no se case, ofreciéndole una y mil cosas, esta persona considera todos los ofrecimientos y todo lo que había logrado en su vida, como basura, frente al ideal de contraer matrimonio con la persona que ama. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano, se había acostumbrado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el lodo blando y él se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo, le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Y el pájaro que había llorado primero la pérdida de su árbol podrido, al conocer el bosque fértil y hermoso, consideró como basura su árbol anterior y dio gracias a Dios por haberle sacado de su error y por no dejarle vivir su mentira. Dios quiere, al igual que al pájaro del cuento, sacarte de tu error, y quitarte todos los árboles podridos que te estorban y que te impiden llegar a Dios. San Pablo nos dice que no perdamos de vista la meta, y que corramos, que todavía nos hace falta mucho para llegar, porque todavía no hemos conseguido llegar a ser perfectos. Perfectos padres, perfectos hermanos, perfectos hijos de Dios. No te conformes con haber cambiado un poco, y creer que ya no estás tan mal, no te dejes engañar, el Señor nos dice, frío o caliente, a los tibios los vomito. Ni te conformes con que los que te rodean hayan cambiado un poco, por ejemplo, tu pareja, tus hijos, y dejes de denunciarles su mal y de anunciarles el bien, diciendo, ya para que darles más lata, pobrecitos, ya con que vayan a misa me conformo, ya hacen mucho. Qué lástima que creas eso. Porque con ello te engañas a ti mismo y engañas a los demás, convirtiéndote así en profeta del diablo, pero no de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Gálatas capítulo 6, versículo 9. Hagan el bien sin desanimarse, que a su debido tiempo cosecharán con tal de que sean constantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces debo ir a misa? ¿Cuántas veces debo escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces debo servir y trabajar para Dios? ¿Cuántas veces debo orar y portarme bien? Toda la vida. El bien es tu vida, no el mal.
Eres bueno y estás hecho para el bien. Es como si me preguntaras cuántas veces debo respirar, comer y dormir. En Dios vivimos, nos movemos y somos. No entiendo cómo el diablo y sus seguidores no se cansan de hacer el mal y nosotros los buenos, nos rendimos y nos cansamos muy fácilmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces debo decirle a mi hermano que está mal? Tantas veces como sean necesarias, hasta que el otro se canse de hacer el mal. Existe un pecado que es muy grave y es el pecado de omisión, y es cuando dejo de denunciar y anunciar la buena nueva al otro, haciéndole cómodo su pecado. Es la denuncia la que hace que, para el otro, su pecado se vuelva incómodo y entonces desee cambiar, mientras, ¿cómo es posible que el malo no se canse de hacer el mal y nosotros sí nos cansemos de hacer el bien? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Jesús habla de traer fuego a la tierra, el fuego de su Espíritu Santo, que llene a los hombres de valentía, de sabiduría, de luz, de fe para vivir y proclamar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. En este Evangelio Jesús, a través de una figura retórica llamada metonimia, que es cuando se pone la causa por el efecto, la señal por la cosa señalada, nos dice: no piensen que viene a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la guerra. Nos dice que ha venido a traer la espada, espada que divide a los hombres. Con Cristo contra Cristo, sin posibilidad de estado neutral. Y la primera guerra que tenemos que enfrentar los seres humanos cuando Cristo entra en nuestra vida es contra nuestro pecado, contra nuestra soberbia, contra nuestra prepotencia, contra nuestros vicios, contra nuestra lujuria, contra nuestra avaricia, contra todas aquellas cosas que nos están quitando la paz tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. Una joven acababa de ser elegida reina de la secundaria a la cual asistía. Tan feliz estaba que a la noche siguiente fue a celebrar el triunfo con su novio. Pero tuvieron un accidente y murieron. Cuando el Papa encontró el cuerpo muerto de la joven dijo: si yo pudiera tomar al criminal que les vendió esa botella de licor, lo mataría. Al regresar a casa, el pobre hombre se encontraba deshecho. Al abrir el refrigerador, encontró una notita de su hija que decía: Papá, vamos a celebrar mi coronación, nos llevamos tu botella de licor. Espero que no te molestes por eso. Gracias. Muchos padres no se han dado cuenta, que sus vicios, su pecado son su peor enemigo, que su pecado les está asesinando y los está convirtiendo en asesinos de su propia familia. Y no se trata aquí de que el papá se mate para que se arregle el problema, no. No se trata de matar al pecador, sino se trata de que el padre mate su pecado, o sea, su vicio, su alcoholismo, ya que al primero que está matando este vicio, es a él mismo y lo está convirtiendo en asesino de los que se supone que más debe amar. No sé si se han fijado que cuando una persona es llamada por Dios, los primeros en estorbarle para responder a ese maravilloso llamado, son los miembros de la propia familia. Y eso parece inentendible, porque se supone que la familia son las personas que más nos aman y quieren nuestro bien. Lo que pasa, es que los miembros de nuestra familia, al igual que nosotros, antes de ser llamados por Dios, están ciegos por el pecado, viven de acuerdo a los criterios del mundo, del demonio y de la carne, y se han olvidado de Dios, de escuchar su palabra, de cumplir sus mandatos y de hacer su voluntad, haciendo el mal que no quieren, en lugar del bien que quieren. Y lo peor es que creen que viviendo así, en esa oscuridad, se van a salvar. Viene un miembro de la familia, que ha escuchado la palabra de Dios, y su llamado, y empieza a alumbrar con su luz en la oscuridad, a anunciar el Evangelio, a denunciarle su mal y todos los miembros de la familia tratan de una forma u otra de apagar esa luz. El Señor necesita católicos valientes, que sean capaces de entrar en guerra contra el mal y el pecado, donde quiera que lo encuentren, sea en la familia, en el trabajo, con los amigos, o en ellos mismos. Ojo, es importante que tengamos en cuenta que la guerra es contra el pecado, no contra el pecador. O sea, Dios nos pide que odiemos al pecado que daña a los que amamos y a nosotros mismos, pero nos pide que amemos al pecador, empezando por nosotros mismos, y siguiendo con todos los que nos rodean. Al pecador tenemos que decirle que Dios lo ama y que por eso tiene que dejar a un lado su pecado que es su enemigo y le va a hacer mucho mal. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, es un muerto.
y no obedezcan sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura, el Señor nos deja ver claramente contra quién debemos hacer la guerra. Contra el pecado, sea el mío, el tuyo o el de los demás. Y nos dice por qué. Porque el pecado es un muerto y mata a todos aquellos que entran en contacto con él. Y también nos dice cómo lograrlo. Ofrézcanse a Dios que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Y nos promete algo, si actuamos así. El pecado ya no los volverá a dominar. Pero checa, no puedes entregar el brazo izquierdo al servicio de Dios y el brazo derecho al servicio del diablo. Cuando dos fuerzas me jalan con la misma intensidad para lados contrarios, me desintegran, y desintegro a los demás. Un ser íntegro, es aquel que lo que piensa, lo que siente, lo que habla lo vive. Se trata de entrega todos tus miembros al servicio de Dios. Por ejemplo, no se vale que una persona vaya a servir a Dios barriendo el templo y cuando sale del templo, con su boca, empiece a chismear, a calumniar, a mentir, o sea que se ponga a servirle al diablo. O todos tus miembros al servicio de Dios. O todos tus miembros al servicio del diablo. O te conviertes en asesino poniendo tus miembros al servicio del diablo, o te conviertes en instrumento de salvación, poniendo tus miembros al servicio de Dios. Ni la salvación, ni la condenación son obligatorias, son voluntarias, elige. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Acuérdense lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían las de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si los malos te aman, es que eres uno de ellos. Los malos odian a los buenos. Conozco a una persona, muy religiosa y buena en su manera de vivir, pero tiene un pecado muy grande. Durante 30 años de casada, se ha quedado callada, ante los abusos de su marido. Borracho, mujeriego que un día va a dormir otro no, la deja sin comer, porque se gasta el dinero en mujeres y en borracheras. Y ella callada, sumisa. Convirtiéndose con su silencio en cómplice de su marido, dejándolo peor de cómo lo recibió en el altar, al haberle hecho muy cómodo su pecado durante 30 años. Yo le dije, doña Juanita, si no empieza a hablar y a denunciarle a su marido el mal que ha hecho y sigue haciendo. Él se va a condenar, pero también usted, por haber callado. Porque recuerde, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Queremos un mundo mejor para nuestros hijos, no nos quedemos callados ante el mal, que se escucha en todos lados. Seamos valientes, capaz de anunciar el Evangelio, denunciar el mal donde quiera que lo encontremos, les guste o no a los demás. Pidamos a Dios 4 cosas importantes. Valentía, sabiduría, amor y fe. Para no solo salvarnos nosotros, sino como Jeremías, ser instrumentos de Dios para que otros se salven, especialmente los que viven con nosotros. Insistir, e insistir, hasta que se cansen de hacer el mal y empiecen a hacer el bien salvando su alma. A los que andan mal, siempre les va a molestar, todo lo que hacen los que andan bien. No sé si se fijan, muchas señoras, que antes se la pasaban sentadas viendo televisión o chismeando con la comadre, perdiendo el tiempo, a los maridos nunca les molestó eso, pero ahora que van a la Biblia, a servir a Dios, ahora sí se molestan. ¿Sabes cuándo vas a saber que estás bien? Cuando molestes a los malos. Un verdadero católico nunca debe decir, ¿por qué me persiguen? Sino más bien debe decir, ¿por qué no me persiguen? Existen 2 bandos, el que está con Dios y el que está en su contra. ¿Tú en cuál bando estás? Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo.
pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nunca perdamos de vista, que no nos enfrentamos a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y a sus fuerzas oscuras, a los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Nos enfrentamos a Satanás, que tiene una cualidad espantosa, nunca se cansa de hacer el mal. El diablo no descansa, ni tiene vacaciones, ni días festivos. En cambio, muchos católicos pronto se cansan de hacer el bien. Día a día, debemos estar en guerra contra el mal propio y el mal ajeno, por eso tenemos que ponernos todos los días la armadura de Dios a través de la oración, la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio. Cristo nos dice, conmigo lo pueden todo, sin mí no pueden nada. Entre más nos fortalezcamos en el Señor con su energía y su fuerza, aseguramos más nuestra victoria sobre el pecado y sobre el mal. Si no te pones la armadura de Dios, no vas a resistir, te vas a dejar llevar por la corriente del mundo, o te das de baja, o vas a salir muy herido y quizás hasta muerto. Por eso, ponerse o no la armadura de Dios, es cosa de vida o muerte eterna y es una responsabilidad personal. Recuerda lo que nos dice San Agustín: el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Por eso ponte la armadura de Dios y sobre todo hazte diestro en el manejo de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, para que puedas atajar las flechas incendiarias del enemigo y para que en el día malo puedas resistir y mantenerte en la fila, perseverando en el seguimiento a Cristo hasta el final de tu vida, donde recibirás la corona merecida, que es la salvación de tu alma y la vida eterna. Oremos para que Dios nos permita a todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, permanecer firmes hasta el fin, ser valientes para denunciar el mal y nunca cansarnos de hacer el bien y de trabajar en el servicio que Dios nos ha encomendado de llevar su palabra hasta los últimos rincones de la tierra, enviándonos el fuego de su Espíritu Santo, para que haga arder nuestro corazón en fe, amor, esperanza, sabiduría, valentía, que se traduzca en una entrega auténtica, haciéndonos responsable de ponernos la armadura de Dios todos los días, cumpliendo nuestros mínimos, para asegurar la victoria. Pidamos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que el Señor Jesús se manifieste a través de su Espíritu Santo, con toda su gloria y poder, llenándonos a todos los que vamos a participar de una manera u otra de gracia, amor, fe, sabiduría y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que Dios permita que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Maribel, por Sandra Miranda, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por Isabel, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa. Oremos por el programa de Radio María, El Arte de Vivir, para que Dios siga llenándonos de amor, gracia, bendición y sabiduría a los que participamos. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Gracias a Dios y a María Santísima, este 24 de agosto cumplo 50 años de misionera, por lo que pido su oración, para que el Padre Celestial, por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, siga derramando su Santo Espíritu sobre mí, llenándome de amor, gracia, fe, esperanza, sabiduría y bendición. Los invitamos a la Misa de Acción de Gracias, que se celebrará en el Templo de Santo Niño de Atocha, a la 1 de la tarde, donde nos reuniremos primero Dios todos los servidores de familia de la Virgen María para agradecer, por las bendiciones que hemos recibido a través de este grupo tan maravilloso. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.